gustaría empezar por la idea de la serie y del nombre, que bueno, una vez que se vea la serie se puede entender, pero bueno, ¿por qué la idea y por qué el nombre? Bueno, la serie hace una amalgama de temas y está contado así con coralidad sobre un retrato de la contemporaneidad, del mundo actual, y uno de los super temas que, digamos, abarca todas las tramas y todos los personajes es la violencia como forma de expresión a la que tristemente nos estamos habituando, y la furia, el estado de enfado en la que la gente se siente instalada de una manera, incluso empoderándose en ella, como para expresar en realidad su miedo y su desconcierto ante el momento actual, ¿no? Cada personaje principal son 5 mujeres que representan 5 realidades distintas de la sociedad y 5, digamos, posicionamientos, ¿no? La idea era un poco reflejar un poco, ¿no?, todos los ámbitos de la sociedad de hoy en día. Sí, efectivamente de eso se trata, de hacer una especie de retrato que cubra, pues yo qué sé, de repente hay personajes con un estatus social muy alto y luego otros personajes, hay muchas diferencias sociales, porque además la diferencia social y el escalón cada vez más acentuado en Occidente de las posibilidades y de las clases sociales, es uno de los temas también de la serie. O sea, intentar retratar eso y establecer una comparativa entre estos personajes, ¿no? Que bueno, a pesar de ser personajes diferentes, sus historias están entrelazadas, muchas de ellas más que otras, y también se puede ver en la serie, es más idea mía, una especie de, ¿no?, de efecto mariposa, de que todas las consecuencias, o sea, todos los actos que tienen sus consecuencias, sus efectos, incluso en otros personajes. Efectivamente. Hay, hay una especie de estructura en forma de puzzle o como una especie de Tetris, donde las historias son aparentemente independientes, pero se van entrelazando porque suceden con ese efecto de simultaneidad, se van entrelazando entre sí. Ejemplos como lo de en un primer capítulo que aparece un jabalí, que luego 2 o 3 capítulos más tarde descubre en qué consiste esa aparición aparentemente de la nada, o cómo de repente el personaje de la mujer del casero resuelve una trama de otro personaje a través en un desenlace inesperado de algo que se supone que pertenece a otra trama. Esa especie de efecto dominó o efecto mariposa, como lo has llamado. Y claro, una serie que, como has comentado, se aborda tantos temas, tantas realidades, los personajes tienen sus historias que se entrelazan. ¿Cómo has conseguido lograr encontrar ese equilibrio? Y luego también un equilibrio entre una serie que no es ni drama, no es ni comedia y tiene puntos de thriller también. La búsqueda del equilibrio en esta comedia ha sido una constante preocupación. O sea, hemos estado con todos los jefes de equipo intentando todo el rato ajustar el dial, porque no nos apetecía contar lo extraordinario, que los personajes llegasen al límite, que hiciesen cosas límite y que el aspecto formal de la historia acompañase ese riesgo, tanto en la elección de los planos, como en la paleta de colores, como en la dirección de arte, vestuario, todo absolutamente estaba llevado al límite, pero intentábamos no faltar a la verosimilitud y al compromiso con lo que estábamos contando, y que no rompiéramos simplemente en un aspecto formal exacerbado. Entonces, estar ajustando eso para que fuera verosímil empezó en el proceso de guión, que durante el proceso de guión me volví loco para montar todo ese puzzle y que funcionase de manera equilibrada, y luego con los distintos miembros del equipo. Sabíamos que era uno de los esenciales posibles puntos de fuga de la serie, es que contando tantos universos tan diferentes, la serie tuviese un resultado deslavazado. Y entonces, para crear esa especie de imagen compacta y que todo funcionase dándose la mano, tomamos conciencia de que ese podía ser el punto débil, y trabajamos desde ahí todo el rato. Todo el rato hablábamos de eso, de que compactara bien, que ensamblara bien. Además, la diferencia de temas, la diversidad de realidades se maneja de una manera muy sutil,
e incluso reflexiva, que hay muchos puntos que seguramente a mucha gente y sobre todo hoy en día joven le viene muy bien, ¿no? Sí. Hay una parte, sin desvelar mucho, que hablas un poco de las redes sociales y de la realidad de esas redes sociales que hoy en día, por desgracia, está muy presente. No sé si también era una intención Sí. es que no quiero decir esta palabra, pero suena, pero crítica, ¿no? Un poco de Sí. esta sociedad que basamos demasiado en la apariencia. Estamos en un momento en que la realidad se critica a sí misma. O sea, la evidencia de desprecio por el prójimo, el egoísmo exacerbado, los intereses creados dominando por encima de los afectos o del respeto al prójimo. Es tan evidente que la sociedad no necesita ser criticada, simplemente ser retratada. En cuanto la ves retratada, le pones un espejo delante, la puedes juzgar sin ninguna... Entonces la serie es muy satírica, es muy extrema en algunos momentos, pero también es muy realista. Y cuando tocamos a los personajes jóvenes en una sociedad donde se practica el edadismo y donde se excluyen a los mayores, en una primera fase de la serie son la amenaza para algunos personajes, y sin embargo cuando hablamos de ellos intentamos explicar las dificultades que tienen los jóvenes para un mundo en el que se les ha vendido que hay que ser números uno, que tienen que tener notoriedad, que la fama es un instrumento perfecto para alimentar el ego y también para establecerte en el mercado, y se les incita a que sean emprendedores en un mundo donde todos los recursos se han agotado antes de que ellos llegasen. Esa parte es muy interesante, sobre todo para los jóvenes, pero también hay otras actrices que reflejan una edad más adulta que también le dan mucha importancia al qué dirán, ¿no? Entonces también la serie no refleja, o sea, es una serie que no abarca, no hay un nicho, es decir, Sí. porque refleja los problemas que puede tener alguien de 60, de 40, de 30 o de 20, ¿no? Entonces eso engloba todo muy bien engranado. Luego, me gustaría, claro, has hecho películas, Furia es una serie. ¿Qué dirías que es la principal diferencia, la principal dificultad, y no sé si se puede decir con qué disfrutas más o menos? Mi mayor disfrute es poder retratar lo que me preocupa en ficción. Entonces, he hecho teatro, he hecho televisión y he hecho cine. Al final todo tiene que ver con... Hay distintas nomenclaturas o distintos recursos para llegar a contar, pero al final es escribir historias, trabajar con actores y con un equipo técnico que en sus territorios específicos pueden saber más que tú de eso, y tú tienes que saber comunicarte con ellos. Me siento igual de cómodo en cualquiera de los medios. Es verdad que las series ahora brindan una oportunidad, que es asumir más riesgos de los que está asumiendo el cine. Está asumiendo más riesgos la ficción por entrega que la que está asumiendo el cine, quizá por la crisis de las salas. Y segundo, la posibilidad de contar de una manera más amplia un universo. Porque al cambiar de capítulos, de repente puedes cambiar de personaje, o puedes hacer un capítulo cápsula donde cuentas y narras algo que te da otra perspectiva de lo que estabas contando en capítulos anteriores, y en eso puedes emprender, digamos, gestas narrativas más ambiciosas. Pues muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.